Hola. Quédate un momento. Hay un tipo de poder que no hace ruido, no discute, no se defiende, simplemente retira su atención. Mientras la mayoría lucha por ser vista, escuchada o validada, hay quienes entienden algo más incómodo, que ignorar no es huir, sino elegir desde dónde se ejerce el control. Hoy vamos a hablar de eso, del arte de ignorar a la gente, del poder silencioso que surge cuando dejas de reaccionar, y de por qué Maquiavelo comprendía que la atención, más que la fuerza, es la verdadera moneda del dominio humano. Si este tipo de contenido conecta contigo, apoya el canal con un like y suscríbete, no por costumbre, sino por afinidad. Ignorar suele confundirse con debilidad. Se nos enseñó que el que calla pierde, que el que no responde cede terreno, que el que se aparta queda fuera del juego. Pero esa idea nace de una lectura superficial de la naturaleza humana. En realidad, reaccionar de forma automática es una de las conductas más predecibles que existen. Y lo predecible siempre es fácil de manipular. Maquiavelo observó algo esencial. El poder no se sostiene en la confrontación constante, sino en la capacidad de administrar presencia y ausencia. Estar cuando conviene, retirarse cuando desestabiliza. No por orgullo, sino por estrategia psicológica. Ignorar no significa despreciar, significa no conceder acceso. Piensa en una escena cotidiana. Dos personas discuten. Una eleva la voz, explica, justifica, se defiende. La otra escucha, guarda silencio y, en el momento preciso, deja de participar. No hay cierre, no hay respuesta final, solo vacío. Ese vacío no es neutro, es incómodo. Y la incomodidad obliga a la mente a trabajar. El cerebro humano necesita retroalimentación constante. Cuando no la obtiene, empiezan a proyectar, a dudar, a llenar los huecos con interpretaciones propias. Ahí es donde el poder cambia de manos, sin que nadie lo anuncie. Ignorar corta el circuito emocional, rompe la dinámica de estímulo y respuesta, desarma al que necesita reacción para sentirse existente. No se trata de castigar ni de demostrar superioridad moral. Eso sería otra forma de dependencia. Se trata de comprender que tu atención es un recurso limitado y que quien aprende a retirarla con precisión altera el equilibrio de cualquier relación. Maquiavelo no hablaba de emociones, pero entendía sus efectos. Sabía que el silencio estratégico inquieta más que 1000 argumentos, que la ausencia calculada pesa más que la presencia desesperada, y que quien no responde no siempre pierde. A veces observa. Ignorar es una forma de lenguaje, uno que no se pronuncia pero se siente, y cuando alguien percibe que ya no tiene acceso a ti, no a tu cuerpo ni a tus palabras, sino a tu atención, algo cambia en su percepción del poder. No porque tú lo reclames, sino porque dejaste de ofrecerlo. Aquí no hay venganza, no hay frialdad artificial, hay comprensión, comprensión de que no todo merece respuesta, y de que el verdadero control rara vez se ejerce desde el ruido. Ignorar, cuando nace de la conciencia y no del impulso, redefine la jerarquía invisible entre las personas. La mayoría cree que el poder se manifiesta en la capacidad de influir directamente, de convencer, de imponerse. Pero en la práctica psicológica ocurre algo más sutil. Quien decide cuándo no estar presente también decide el ritmo emocional del otro. No es dominio explícito, es desajuste interno. Desde la psicología social se sabe que el ser humano regula su identidad a través del reflejo que obtiene de los demás. Necesitamos señales para confirmar quiénes somos, qué lugar ocupamos, cuánto importamos. Cuando esas señales desaparecen, no se produce calma, sino fricción interna. El ego empieza a buscar explicaciones y casi nunca son favorables. Por eso el silencio incomoda más que el rechazo abierto. El rechazo ofrece una narrativa clara. No te quiero. No estoy de acuerdo. No me importas. El silencio, en cambio, deja la historia inconclusa, y la mente odia los finales abiertos. Quien ignora desde el control no está huyendo del conflicto,
Está negándose a alimentar una dinámica que ya no le sirve, y esa negativa no se anuncia, se ejecuta. En relaciones personales, profesionales o sociales, ignorar con precisión actúa como un filtro. Revela rápidamente quién depende de tu reacción para sostener su estabilidad emocional. Quien se altera, insiste, provoca o dramatiza ante la falta de respuesta está mostrando algo importante: su necesidad de control externo. Maquiavelo entendía que no todo enfrentamiento merece energía, que a veces el mayor gesto de poder es no entrar en el juego, porque el juego siempre favorece al que más necesita ganar. Cuando ignoras, no destruyes al otro, le devuelves su propio ruido interno, y eso es mucho más difícil de gestionar que una confrontación directa. Hay una diferencia clave entre ignorar por miedo e ignorar por lucidez. El primero se encoge, el segundo observa. Uno evita, el otro selecciona. Desde fuera pueden parecer iguales, pero psicológicamente son opuestos. El que ignora por miedo está pendiente de lo que evita. El que ignora desde el poder ya no necesita vigilarlo. En ese punto la atención deja de ser reactiva y se vuelve estratégica. No se dispersa, no se regala, no se negocia. Simplemente se retira de donde no produce valor interno. Y eso genera un efecto secundario inevitable: respeto silencioso. No siempre consciente, no siempre inmediato, pero constante. Porque incluso quienes no lo admiten perciben cuando alguien no está disponible para el desorden emocional ajeno. Ignorar no es desaparecer, es redefinir el acceso. Y cuando el acceso se restringe sin explicaciones, sin dramatismo, sin ruido, la estructura de poder se reacomoda sola. Hay algo que casi nadie admite: la atención válida. Y quien controla la validación controla la relación. Cuando ignoras de forma consciente, no estás diciendo no existes, estás diciendo no decides. Esa distinción es clave. El ser humano puede tolerar el rechazo, incluso la hostilidad. Lo que le cuesta aceptar es la irrelevancia, porque la irrelevancia no ofrece fricción, no permite lucha, no da escenario. En términos neurológicos, la atención funciona como refuerzo. Cada respuesta, cada gesto, cada reacción activa circuitos de recompensa. Cuando esos circuitos se apagan de forma abrupta, el sistema entra en una fase de desorientación. No hay dopamina social, no hay cierre, solo incertidumbre. La incertidumbre es el terreno más fértil para la pérdida de control interno. Por eso ignorar con precisión es tan perturbador. No genera un enemigo claro contra el que reaccionar. Genera una ausencia que obliga a mirarse a uno mismo. Y no todo el mundo soporta lo que encuentra ahí. Maquiavelo comprendía que el poder duradero no se sostiene desde la necesidad de aprobación. Quien necesita ser comprendido, explicado o aceptado ya ha cedido parte de su posición. En cambio, quien actúa sin justificar su silencio conserva una ventaja invisible. No está atado a la percepción ajena. Ignorar no busca enseñar una lección, busca preservar un territorio mental. Hay personas que confunden acceso con derecho. Creen que pueden demandar respuestas, emociones, tiempo, que el simple vínculo les autoriza a invadir. Ignorar es la forma más limpia de desmentir esa creencia sin entrar en conflicto directo. No hay reproche, no hay escena, no hay desgaste, solo una retirada calculada. En contextos de poder, esto tiene un efecto claro. Quien insiste pierde estatus, porque la insistencia revela dependencia, y la dependencia siempre coloca al otro en una posición inferior, aunque no lo note de inmediato. El que ignora no se apresura, no se defiende, no se explica. Observa cómo el otro se expone solo. Desde fuera puede parecer indiferencia, pero internamente es selección. Es decidir qué estímulos merecen energía y cuáles no. Y esa decisión sostenida en el tiempo redefine la dinámica completa. Ignorar también es una forma de liderazgo silencioso. Marca límites sin proclamarlos. Establece jerarquías sin nombrarlas.
Porque en toda interacción humana hay una pregunta implícita. ¿Quién ajusta su conducta en función del otro? Cuando eres tú quien deja de reaccionar, la respuesta queda clara. No es frialdad emocional, es economía psicológica. La mayoría se desgasta reaccionando a todo. Opiniones, provocaciones, demandas sutiles. Creen que eso es estar presente. Pero estar presente no es lo mismo que estar disponible. Y quien está disponible para todo termina diluyéndose. Maquiavelo no necesitaba levantar la voz para entender esto. Sabía que la distancia correcta puede ser más efectiva que la cercanía constante. Que la falta de respuesta, en el momento adecuado, pesa más que cualquier argumento bien construido. Ignorar no es pasividad, es control sin exhibición. Y cuanto menos se exhibe el control, más profundo se vuelve. Ignorar también cumple otra función menos evidente, revela intenciones. Cuando retiras tu atención, lo que queda al descubierto no es el silencio, sino la reacción del otro ante ese silencio. Algunos aceptan la distancia con naturalidad. Otros se inquietan, presionan, cambian de tono, intentan provocar una respuesta. Esa diferencia dice más que cualquier conversación previa. Desde la psicología profunda, la reacción a ser ignorado activa mecanismos primarios: miedo al abandono, pérdida de estatus, amenaza al ego. No todos los individuos tienen la misma tolerancia a esos estados. Quien depende de la validación externa suele volverse ruidoso cuando deja de recibirla. Por eso ignorar no crea el conflicto, lo expone. Maquiavelo entendía que observar cómo alguien maneja la frustración es una de las formas más fiables de conocer su verdadera naturaleza. Cuando no hay escenario, ni aplauso, ni oposición directa, el individuo actúa desde lo que realmente es, no desde lo que quiere mostrar. Ignorar se convierte así en una herramienta de lectura psicológica, no para juzgar, sino para comprender con quién estás tratando. En relaciones de poder, esta comprensión es decisiva. Saber quién necesita ser visto, quién necesita ganar, quién no soporta la ambigüedad, te permite moverte sin confrontación abierta. No empujas, no corriges, simplemente ajustas tu presencia. Hay un punto importante: ignorar no es ausencia total, es dosificación, aparecer lo justo, retirarse lo suficiente. El exceso de silencio puede interpretarse como ruptura. La retirada parcial mantiene la tensión psicológica activa. Ese equilibrio no se improvisa, se siente, y solo se sostiene cuando no hay ansiedad por el resultado. La ansiedad es el verdadero enemigo del poder silencioso, porque quien ignora esperando una reacción ya no está ignorando, está pidiendo, y eso se percibe, aunque no se nombre. Ignorar desde la calma interna transmite algo muy específico: autonomía emocional. Y la autonomía siempre genera simetría. El que menos necesita controla el marco. Maquiavelo sabía que el control del marco es más importante que el control del otro. Quien define cuándo se habla, cuándo se calla, cuándo se está y cuándo no, define la realidad de la interacción. Por eso el silencio estratégico incomoda tanto. Desplaza el centro. Ya no gira en torno a la confrontación, sino a la ausencia. Y la ausencia no se puede discutir. Ignorar no busca que el otro cambie, busca que tú no te deformes. Cada vez que reaccionas a lo irrelevante, cedes un fragmento de tu claridad. Cada vez que explicas lo que no necesita explicación, pierdes densidad psicológica. Ignorar, en cambio, conserva forma. No es una técnica. Es una postura interna, y como toda postura interna, se percibe sin palabras. Ignorar, en su forma más elevada, no es una reacción aprendida, es una consecuencia natural de haber entendido algo esencial. No todo merece existir dentro de tu mente. Cuando dejas de responder a cada estímulo, a cada provocación sutil, a cada intento de arrastrarte a dinámicas ajenas, ocurre un cambio silencioso pero irreversible. Tu mundo interno se vuelve más estable, más compacto, menos vulnerable al ruido externo.
Ahí aparece el verdadero poder, no el poder de imponer, no el poder de convencer, sino el poder de no ser arrastrado. Maquiavelo jamás habría llamado a esto indiferencia, lo habría reconocido como claridad estratégica, la capacidad de mantenerse intacto mientras otros se desgastan luchando por atención, por control, por reconocimiento. Ignorar no te eleva por encima de los demás, te devuelve a ti. Y cuando alguien ya no puede alterarte, provocarte o obligarte a reaccionar, entiendes, aunque no lo diga, que ha perdido acceso a algo que no se puede comprar ni exigir: tu centro. Ese es el poder silencioso, el que no se anuncia, el que no necesita demostrarse, el que se ejerce sin espectadores. La mayoría nunca lo desarrolla porque confunde presencia con importancia, ruido con influencia, reacción con fuerza. Pero quienes comprenden el arte de ignorar saben que el dominio más profundo no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo. Y desde ahí, todo cambia. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que aquí no se habla para entretener, sino para comprender, apoya el canal con un like y suscríbete. No por impulso, por afinidad mental, porque en un mundo saturado de ruido, entender cuándo callar también es una forma de poder.